Eres venezolano y estudias comunicación audiovisual aquí en España. Asumo que sales del país por la crisis humanitaria, pero ¿quieres dedicarte concretamente a la producción audiovisual? ¿En qué aspecto? Sí salí del país por la crisis, particularmente en las protestas del 2017 contra el gobierno, en la que había muchísima represión contra los estudiantes en las protestas de calle, que era la asamblea que se escogió por elección en el 2015, quería llamar a un referéndum, pero el gobierno los inhabilitó sin motivo aparente y sencillamente empezó a meter presos a los diputados del Congreso y por esto fue que empezaron las protestas en las calles realmente, como que la gente quería que se ejerciera su derecho y debido a la situación tan turbia que había, en el momento fue que salí y llego acá en eso, en noviembre del 2017. Y sí me interesaría muchísimo, una vez culminada la carrera, dedicarme a los aspectos audiovisuales, concretamente la producción y la dirección de piezas audiovisuales, el cine más que todo. Me siento muy involucrado con eso, aparte más que con otros aspectos como la radio o cualquier otro ámbito. Vale. ¿Cómo es la producción audiovisual actualmente en Venezuela, concretamente orientada al cine, ya sean largos o cortos? También puedes mencionar algo sobre la libertad de expresión actualmente en el país. Actualmente casi nula la producción. Hubo un gran apogeo en los últimos, estamos en 2019, en los últimos 15 años, podría decirse que hasta hace 2 años hubo como el más grande apogeo en toda la producción. Venezuela era muy conocida a principios del 2000 y en los años 90 por la producción de telenovelas, más que todo. Los seriados para televisión eran muy reconocidos en toda Sudamérica, aquí en España, en Brasil, en Argentina. Las novelas que se hacían en Venezuela eran lo que más se transportaba. Realmente de cine ahorita es nulo, igual que los cortos, no se está produciendo absolutamente nada. Lo que produzcan estudiantes o aficionados que quieran empezar tarda muchísimo en poder llevarse a cabo. Si empiezas una producción y ponte que la culminas ahorita, para llegar a estrenarla puedes tardar hasta 3 años. Vale. ¿Tienes nociones de cómo ha sido en el pasado y cómo se ha ido desarrollando hasta el momento? Sí. Venezuela siempre está muy arraigada al cine. Algo que la gente desconoce, por ejemplo, Maracaibo, que no es la capital de Venezuela, sino otra ciudad muy importante, fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener cine como tal. Tipo, fueron los primeros que tuvieron salas de cine, fueron los primeros que pasaron películas, fueron los primeros que hicieron películas en Latinoamérica. Llegó como en 1912, antes que en México, antes que en Argentina, antes que en los demás países que es conocido realmente como cine. Así que como fuimos muy pioneros, siento que la producción empezó muy temprano. Y realmente en los 60, que teníamos grandes producciones a nivel televisivo y seriados, el cine también era uno de los ámbitos más fuertes. Se hacían, por ejemplo, hay una película que se llama Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallerstein, que en el 73 esa es una adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, que particularmente el escritor colombiano como que tenía una aberración a que sus obras se adaptaran en pantallas, tanto en seriado como en películas, pero amaba tanto el cine venezolano que decidía que sí, que ellos sí lo pudieran adaptar, está bien. De hecho, durante la época de oro del cine mexicano, el escritor Rómulo Gallegos, su obra Doña Bárbara, él mismo la dirige en México. O sea, la película fue grabada con actores mexicanos en México, pero es una novela venezolana y escrita la dirigió el mismo escritor venezolano. Entonces, como sumamente importante. Otras de ellas, durante los 70 y los 80, El pez que fuma de Román Chalbot, Mácula, mujer del policía, que es de Solveig Holstein, y Una vida y dos mandados de Alberto Arbelo, fue la primera película que realmente fue considerada, sabes que el proceso para ser nominadas a las películas de la Academia Mejor Película Extranjera pasa como en 3 fases. La primera es que cada país nomina alguna película como su representante, pero la segunda fase es que de todas las que mandan escogen unas 30 y de estas 30 son donde salen las 5 definitivas. La primera vez que de la primera fase pasó una película venezolana fue como Una vida y dos mandados, que es una autobiografía de Alberto Arbelo. Tipo, su padre es el fundador de los parques de Mérida, de la Montaña de los Sueños y de la Venezuela Antier, y es un emprendedor venezolano increíble. Entonces realmente él hace la película acerca de la vida de su padre y la película logró pasar esta primera fase, tiene muy buena calidad y es del año 97. Vale. ¿Qué recursos tiene la gente actualmente en medio de la crisis?
en medio de una crisis de dicha envergadura para hacer cine? Casi nula. No hay nada. Las ayudas que existieron en algún momento por parte del gobierno no existen, no te responden, eh, tildan mucho los proyectos dependiendo de lo que se vaya a transmitir, tipo, quieren interferir en el guión, quieren interferir en la pauta, en la índole que le quieras poner al corto, a la película, nada está realmente desprendido, sino que simplemente si no haces lo que a ellos les beneficia, no se hace. Entonces, existe prácticamente nula. Existen muchas coproducciones con otros países, o sea, la gran mayoría de realizadores, pero ya veteranos, cuando ya pasan de los 30 a los 40, deciden que para poder sacar adelante el proyecto se asocian con otros países. Entonces, coproducciones Chile-Venezuela, coproducciones Panamá-Venezuela, coproducciones España-Venezuela, pero es simplemente porque el realizador sale del país, consigue los medios para poder llevar adelante el proyecto, pero en el país como tal no existe. Y pese a ello, entonces no siguen habiendo, o sea, no hay artistas que quieran apostar por la producción, aunque sea de una manera un poco más independiente. Sí que hay artistas y sí se sigue apostando, pero es de esta manera, como que venezolanos que apuesten por ello existen. Hay productoras, Bolívar Films es una de las casas documentales de Venezuela que sigue sacando adelante los proyectos, pero no los realizan en Venezuela, que es la diferencia. Como que no se realiza nada en el país a pesar de que existen los realizadores, existen los productores, existen los guionistas, pero que trabajan fuera del país, fuera de las fronteras. Hay actores también muy involucrados. Ahorita Elba Escobar está en una producción de Amazon. Edgar Ramírez protagonizó la serie de Gianni Versace de American Crime Story. Como, pero dentro de Venezuela no. Vale. Y bueno, lo que me comentabas un poco del gobierno, que pues, hace como de mano negra en los proyectos, pero durante estos 20 años que han estado en el poder, o sea, durante este tiempo, ¿qué tipo de ayudas o facilidades a la hora de desarrollar una carrera cinematográfica han habido? O sea, actualmente no están, pero en su momento, ¿cuáles eran? Bueno, cuando el gobierno del expresidente Hugo Chávez se monta en el poder realmente, a partir del año 2007 como que ellos quisieron gestionar que se creara más producción independiente venezolana, pero con la índole que esa era la parte que la gente desconocía, que era para hacerse realmente una propaganda a ellos mismos. Entonces como que empezaron a existir muchísimas ayudas en la escuela de cine, que es pública, la UNEARTE, pero realmente era para producciones que les beneficiaran a ellos. El género de películas venezolanas durante muchísimo tiempo creo que se estancó en las películas de mostrar la vida de los bajos estratos, las películas de lo que pasaba en las barriadas, el protagonista del maleante, lo que pasaba el ladrón, el que asaltante, el secuestrador. Y las películas que producía el gobierno realmente eran las de las biografías de sus próceres, la de biografía de Miranda, de Taita Bóves, películas como que promocionaran el nacionalismo venezolano que ellos querían transmitir, pero lo único que pudo haber salido bien de allí fue que a partir del año 2010 hasta, podría decirse, el 2016, creo que hubo tanta producción que se empezó a desmaterializar este género. Se dejaron de hacer la típica película acerca del tema de la barriada y del barrio, y empezaron a hacerse otro tipo de producciones, que fue realmente lo único bueno que surgió de ello, porque como se estaba realizando en el país, no solo era el gobierno el que ayudaba, sino que otras productoras apostaban por vamos a sacar adelante este proyecto, o alguien con una inversión extranjera decía vamos a producir acá. Entonces se lograron realizar muchísimas películas muy importantes. En el 2012 salió Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari, que ganó el Goya, mejor película iberoamericana. Esa es una coproducción con España, igual que La distancia más larga, de Claudia Pinto, también estuvo nominada al Goya. Otros casos podrían ser, actualmente hay una película que se llama La casa del fin de los tiempos, de Alejandro Hidalgo, salió en el 2013, es un thriller, y la acaba de comprar la casa productora de Weinstein Company, bueno, los que eran Weinstein Company, que ahora son Lionsgate, que la quieren unir al universo de el expediente Warren, los que han sacado El Conjuro, Annabelle, ahorita están con La Llorona. La siguiente película de este universo es La casa del fin de los tiempos, regrabada en Hollywood. Y va a ser dirigida por Alejandro Hidalgo otra vez porque llegaron a un acuerdo con que el director era la mejor persona para volver a sacar adelante su mismo proyecto. Entonces como que lo bueno que surgió de tanta producción en esos 8 años es que fue tanta que de tanto empezaron a salir cosas muy buenas
Eh, Se hizo Pelo Malo de Mariana Rondón, ganó la Concha de San Sebastián en 2013. Eh, Desde allá de Lorenzo Vigas ganó el León de Oro en Venecia. Y la más reciente es La Familia de Gustavo Rondón, que en el año 2018 también intentó logró pasar la segunda fase de las nominadas a Mejor Película Extranjera, pero bueno, llegó hasta ahí. Entonces como que se sigue apostando, pero tarda muchísimo. En el 2018 la película de La Familia creo que llevaba 3 años ya desde que se había hecho hasta poder lograr haber sido estrenada y lograr la categorización para poder ser nominada. Vale, y como me comentabas, entonces la producción actual es prácticamente nula con recursos, digamos, internos del país. Y en el caso de que sigan existiendo estas, también me habías comentado algo de que, bueno, el gobierno siempre produce lo que a ellos les interesa, algo que no vaya en contra de sus Sí. intereses, ¿no? Me habías comentado algo de un documental reciente. Sí, está el caso de Carlos Oteiza, que con la productora de Bolívar Films. Carlos Oteiza es un documentalista muy reconocido y él había hecho muchísimas películas acerca del desarrollo político en Venezuela hasta el siglo XX. Como cada presidente, él se enfocaba en hacer una película del mandato, tanto de Rómulo Betancourt como de Rafael Caldera. Y en el 2012 sacó un documental sumamente crítico hacia un dictador de derecha que tuvo Venezuela durante un periodo de 6 años, en los 50, llamado Marcos Pérez Jiménez. Se llamaba Tiempos de Dictadura, Tiempos de Marcos Pérez Jiménez. En el documental él recordaba como aspectos sumamente importantes de cómo la dictadura de entonces se parecía al sistema totalitario que estaba aplicando Hugo Chávez en el 2012. Desaparecer a la gente, que la policía estuviera a favor del gobierno, que los partidos políticos estuvieran inhabilitados. Entonces como que toma serias declaraciones de personas que vivieron en la época de los 50, ya muy, muy mayores, pero que hicieron como reaccionar a una parte de la población porque se acercaban las elecciones en el 2012 presidenciales, que Hugo Chávez vuelve a ganar, pero ya de una manera no tan legítima como fue en el pasado. Entonces, después de este documental se le puso muy en claro a Oteiza, se le costó muchísimo que después él dijo que iba a sacar como completar una trilogía de cómo fue que Venezuela llegó a esta crisis. Entonces, después de tiempos de dictadura, en el 2016 sacó CAP 2 Intentos, que era los dos periodos presidenciales del presidente Carlos Andrés Pérez. Ahí muestra que Venezuela realmente en el periodo democrático también vivió la parte de la corrupción y sencillamente como que no fue perfecto, pero cuando un presidente comete injuria y este, corrupción, pues se saca del poder y ya, que era otra crítica a lo que está pasando justamente ahora, de que la gran mayoría de los dirigentes, Venezuela vivió su mayor auge petrolero entre el año 2001 y 2014, y el dinero pues no se invirtió en el país porque definitivamente desapareció. A partir de allí, Carlos Oteiza tiene que exiliarse del país. El director tuvo que salir, estar radicado aquí en España. Y en el 2018, el año pasado, termina esta trilogía con un documental llamado El pueblo soy yo, el socialismo del siglo XXI, que era la recopilación definitiva de estos 20 años en los que ha estado gobernando Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Y el documental estuvo prohibido en Venezuela. No se pudo distribuir, lo llegaron a llevar a salas y llegaba Conatel, que es el servicio de medios de Venezuela, que aprueba lo que se puede y lo que no se puede transmitir en cines, y quemaba las cintas, tal cual, tipo lo quemaba, lo desaparecía, se lo quedaban, y la película logró transmitirse en Italia, se transmitió aquí en España, en varios cines, en Portugal, en Estados Unidos, en México, pero nunca llegó a Venezuela. Tipo, el documental era para los venezolanos y nunca llegó a Venezuela.